la primera prueba del contenido debería de ser si vos lo verías. No va a ser fácil, pero no por eso no lo tienen que hacer. Háganlo. Welcome to the Creator Sensei. Mi nombre es José Román, exatleta profesional de karate y actualmente un online business owner. Cada semana te traemos una historia que te inspire y guíe a despertar tu máximo potencial. Comencemos el entrenamiento. ¡Os! Bienvenido, Pietro Cercone, dueño de negocio online del medio digital No Pasa Nada. Un gustazo tenerte acá con nosotros. Bueno, Tama, muchas gracias por la vida. Buenísimo, mae. Este canal básicamente nos enfocamos en mentalidad, en donde vamos llevando a las personas a través del proceso que has construido hoy para el día de hoy, tener ese medio digital No Pasa Nada con gran relevancia en Costa Rica. Entonces, la idea es que nos vayas comentando de esos ups and downs que has tenido dentro del camino para que nos aportes un muchísimo valor en la mentalidad que sé que tienes para construir un negocio como el que tienes. Entonces, bueno, emocionados. Madre, fijo, buena nota, sí, no pasa nada. Ya este año cumplimos 5 años. En agosto, el 10 de agosto. El 8 fue la fiesta, pero el 10 fue, creo que es la fecha jurídica que está en la empresa. Sí, ya tenemos 5 años de estar acá operando. Buenísimo, ma. Cuéntanos un poco de dónde nace esta idea de No Pasa Nada, el concepto, etcétera. Abarca un poquito de ese tema para que todos podamos conocer un poco más de eso. Fijo, mae, No Pasa Nada empezó echando un poquito para atrás, mae. Yo estudié cine. Okay. Yo estudié cine en Estados Unidos. Ahí yo conocí a mi pareja y a mi socia, a Lauren. Nosotros, bueno, yo estudié cine, empiezo a trabajar allá en la industria. Mi idea era nunca volver a Chepe, ese era el plan. Okay. Y empiezo a trabajar después de la UMA. ¿Cómo funciona allá? Vos tenés que aplicar para una visa de artista si querés transicionar del permiso que te dan para bretear. Esto ya es muy técnico de migración, pero te dan un permiso legal para bretear después de graduarte, que es como un año. Si no trabajas en carreras de verdad como STEAM. Si trabajas en cine es como, ok, te damos un año porque, ¿verdad? Entonces estaba aplicando para esa vara y en ese proceso de aplicación empecé a sacar un montón de bretes de comerciales y, ¿verdad? Porque tienes que tener un portafolio enorme para que los más digan como, ok, puedes venir. Porque básicamente, como funciona migratoriamente, tienes que justificar que sos tan buen director que le puedes quitar el brete a un gringo. Esa es la idea, que es casi imposible. Entonces, estoy en ese proceso y le vendí un comercial a una marca gringa de venir a hacer acá en Costa Rica un anuncio. Porque, yo trataba como de usar de palanca la marca País Tica. Era como, yo conozco Costa Rica, no sé qué. Entonces hay una marca gringa que se llama Aether Apparel, que los más son como Columbia para millonarios. Es como super luxury. Y los más están haciendo la campaña de verano. Y le dije, déjala a Chepe, yo les grabo un comercial allá. Y además pueden sacar foto fija. Y hacemos toda una prueba allá. Porque los más tienen como una vara de moto. Y aparte de eso, me llama Magpie J, la banda tica, me dice como, ¿será que puedes dirigir el video de música a un single? Y yo, de fijo. Oh, súper. Entonces, estábamos ahí como, voy a ir a bretear un rato a Chepe en lo que estoy en este proceso. Entonces, yo dejo mi apartamento en Los Ángeles con el perro y la novia y todo, y me vengo a Chepe a bretear unos 6 meses. Mentira, como 2 meses me iba a venir a bretear. Y en lo que estoy acá, veo que el contenido digital, digamos, para Latinoamérica, todavía estaba muy en... Tenés como medios tradicionales tratando de incursionar en medios digitales, pero nadie estaba haciendo contenido para digital. Digamos, yo realmente estaba muy desconectado de lo que estaba pasando en Chepe y en Latinoamérica, en realidad. Yo me veía breteando para empresas en Estados y demás, y los medios que yo consumía allá era una empresa que se llama Vox Media, que es dueña de un montón de subsidiarias como Eater, bueno, un montón ahí, y después tenés Vice Media, que era como mi norte, es como mi sueño hacer un día, no quebrar, pero sí tener varas como Vice, que Vice al final quebró. Entonces, estoy acá y me doy cuenta de esa vara y empiezo a ver un poco como que hay un nicho de negocio enorme a nivel costarricense y un nivel latinoamericano e hispano. Digamos que en Europa hay uno parecido que se llama Playground Mag, que es similar, pero bueno, está Playground Mag. Entonces empiezo como a bretear la idea. Me devuelvo a Estados, estoy ahí, en ese momento... estoy peloteando con Lauren un par de ideas. Queríamos entrar a un nicho de... yo siempre he estado en la vara de motos. Entonces, ¿Siempre te han gustado las motos? Sí, entonces iba a hacer como contenido para motos. Específicamente el canal se iba a dedicar a eso. Ajá, exacto. Y entonces empezamos ahí, a buscarle cómo ponerle un nombre, no sé qué. Mi tata toda la vida me ha dicho, cuando yo le llamo con algún problema, es como, no pasa nada. Es como el hashtag de los dos. Entonces es como...
Mae, la vara más hecha verga, puedo decir malas palabras. Puedes Okay. expresarte con libertad. Mae, la vara más hecha picha que puede pasar en el mundo. Entonces mi mamá dice, mae, no pasa nada, no sé, o sea, no sé así. Entonces Lauren me dice, mae, usted lo dice tanto que deberías de ponerle la empresa No Pasa Nada. Wow. De ahí nace, no pasa nada. De ahí nace, no pasa nada, increíble. Y entonces ahí empezamos en la vara, mae. Yo le digo a Lauren, ok, podemos expandir la visión, que no solo sea de motos, pero, mae, traigámonos el modelo de negocios de Vox y de Vice. Y básicamente, por ver un nicho de oportunidad de negocio, decimos, mae, díjale a Chepe a probar, a ver si sale. Claro. Yo todavía pensando que si el de la vara no sirve, mae, yo tengo un montón de contactos y yo estaba breteando la industria en Estados. O sea, que si todo sale mal, nos vamos de vuelta. Claro. Pero nosotros empezamos el negocio en agosto del 2019. Wow. 6 meses después, el mundo se acaba y no hay como volver a Estados. O sea, los aeropuertos están cerrados. Entonces era como, haga esto o haga esto. No hay vuelta atrás. Y ahí ya empieza como todo el ride y la historia, no pasa nada, digamos, que eso ya es como su propia aventura muy loca, pero digamos, así fue como empieza el negocio. No, y ya vamos a entrar en esa aventura muy loca, pero antes de eso, ¿siempre te gustaron las cámaras? ¿Siempre te viste haciendo cine? Vámonos a cuando eras pequeño o niño. ¿Dónde estuvo ese momento en donde te empezaron a llamar la atención las cámaras? Más y toda la vida. O sea, que tengo memoria. O sea, yo me acuerdo... Bueno, yo empecé en YouTube desde que YouTube empezó. O sea, literal. Hace bastante. Yo tengo mi primer canal de YouTube. El otro día puse un clip, yo sé como vlogs. Tenía como 10 años. Con la cámara de la compu de mis papás. Hacía vlogs y subía videos. Y yo fui al primer VidCon, que fue como la primera conferencia de YouTube de la historia. En el 2010 fue la primera. Yo fui ahí, cuando habían creadores como... The Vlog Brothers y Philip DeFranco y Freddie Wong y bueno, ahí los que saben que eran como los OG de YouTube de esa época, y yo hacía mucho YouTube, hacía un montón de YouTube y en algún momento me acuerdo particularmente, como en sexto o séptimo grado me meto a googlear cómo se gana plata como haciendo videos. En general. No, en ese momento era imposible. O sea, en ese momento YouTube no te pagaba cero. Bueno, todavía no paga cero, pero en ese momento pagaba menos. Entonces, empezó a descubrir que una carrera, director de cine, no sé qué. Entonces me acuerdo buscar como universidad de director de cine en Google, ¿sabes? Como empezar ahí a... Claro. Y me doy cuenta que la carrera de cine es una vara y entonces le pido a mis tatas que me regalen una cámara, regalaron una que se llama, ya eso no existe, pero se llama Flipcam. Era como una cámara, que era como así, pero como más pequeña, con una sola vara y solo tiene un botón rojo en el centro. Y eso era. Y entonces empiezo a hacer cortos con mis compas. Y hacíamos desde Jackass hasta, increíble, ¿verdad? Y grabábamos cortos. Después, ya me regalan, la cámara que todavía está en mi corazón, una Canon 7D, que era como la primera DSLR que podía grabar video 20s. Y grabamos un montón de cortometrajes en el garaje Michosa, donde fuera, películas de acción. Siempre ha estado ahí con vos, el cine. Entonces, y en general las cámaras. Exacto, Entonces, aprendí a editar en Final Cut Pro 7, que todavía creo que es el mejor sistema de edición del mundo. Mejor que Premiere Pro para los que saben. Exacto. Y ahí me fui en esa vara y estaba muy seguro que eso es lo que quería hacer. Entonces, eso, o sea, tenía tanto portafolio de cine que por eso fue que me aceptaron en la U, yo creo, porque mis notas no eran para que me aceptaran en ningún lado. ¿Y siempre quisiste estudiar en Estados cine? ¿O fue algo que cuando te fuiste graduando sucedió? ¿O cómo fue ese proceso para irte? ¿Te costó, no te costó? Cuéntanos un poco. Bueno, gracias a Dios mis papás me dieron la oportunidad de hacerlo. O sea, yo no hice nada. Más bien fue como suerte de la vida que me aceptaron en una U o en algún lado. Pero sí, yo tengo un portafolio muy grande porque había hecho un montón de cortometrajes. Algunos, de carajillo de 15, 16 años, pero y sí, yo en Chepe no me hallaba. O sea, como te digo, mi plan era irme y nunca volver. Entonces, hay problemas. Yo era un mal adaptado en el cole. La directora del cole me odiaba. Era un despiche la vara. ¿Sabes? Como que yo era como el chiquito raro que hacía videos de YouTube. Es que, a ver, hoy... Sí, no calzabas en el estatus que en ese momento... Porque hoy es diferente. Hoy mucha gente que muchos niños estén haciendo YouTube. Bueno, es una vara para que la gente haga contenido. Exacto. Cuando yo hacía contenido, uno era un mamador por hacer contenido. O sea, era nadie... O sea, era mi secreto
así mortal que yo hacía YouTube. Era como, mae, cuando yo le conté a mis compas que tenía un canal de YouTube, era como, man, qué cringe, me van a bueno. matar, ¿sabes? O sea, y efectivamente se burlaron de mí un montón, pero muchos que eran buen ride todavía me dicen que debería revivir ese canal original que ahí existe todavía. De fijo. Pero sí, man. Entonces yo quería jalar de acá porque yo decía, man, yo aquí nunca voy a calzar, ¿sabes? De aquí esto nunca va a ser aceptado, ¿sabes? Como querer hacer este tipo de vara. Y también no veía como un camino a poder tener un brete estable en Chepe con producción de cine y producción audiovisual. ¿Y siempre quisiste emprender? ¿Siempre estuvo siempre estuvo en vos? Digamos, ¿nunca te viste trabajando en alguna compañía o algo así con estos skills que ibas a aprender? ¿O siempre te viste emprendiendo? Mae, digamos, yo creo que yo soy un terrible empleado. Entonces, para empezar, como era un terrible estudiante, o sea, yo nunca he tenido un jefe per se en un trabajo estable, siempre financiado, porque desde que me gradué de la U, era como freelancer, ¿verdad? Claro. Sí, me ha pasado igual. Me ha pasado igual con la creación de videos y el contenido, etcétera. Pero sí, te entiendo perfectamente que básicamente yo siento que uno como que, bueno, al menos yo dije, tal vez no voy a tener un trabajo o no quiero tener un trabajo que me diga cómo hacer las cosas o cuándo pedir vacaciones, o etcétera. O sea, nunca estuvo ni siquiera en mi mentalidad, porque yo estaba metido en el alto rendimiento, pero te entiendo perfectamente el tema del freelancing y todo eso. Sí, ma, es una decisión complicada porque tiene muchos altos y bajos, ¿sabes? Pero yo tuve el ejemplo de mi papá y la familia de mi papá siempre fueron empresarios. Wow, ok. Entonces, yo vengo de una familia donde mi bisabuelo puso una fábrica de pastas y era la fábrica familiar y, madre, yo entendí y toda la parte, toda mi historia familiar está muy metida en los negocios, cómo funcionan los negocios. Yo era carajillo, soy hijo único, entonces iba a reuniones de negocios. Y, sí, desde pequeño estabas metido en el mundo. Sí, la historia familiar está causada, por ejemplo, yo me acuerdo de mi papá explicarme muy puntualmente, como su abuelo básicamente se muere de cáncer por estrés de que quiebra la empresa en los 90s y, ¿verdad? O sea, toda nuestra historia familiar está cementada en buenos y malos momentos empresariales, ¿verdad? Quiebras, éxitos, entonces, pero eso a mí siempre me gustó, entonces siempre quería encontrar la forma de emprender en el negocio del cine Ahora que me contaste eso de la historia familiar, ¿algún aprendizaje de esos altos y bajos y de cosas que nos podrás compartir en esa reflexión? Yo creo que lo más que me caló, una vara que siempre me viene a la cabeza es, mi papá siempre fue muy enfático en que hay dos tipos de personas. Las personas merecidas y las personas agradecidas. Y toda la vida me dijo, mae, todo puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, un día, para ponerlo en los términos de la empresa familiar, la fábrica estaba bien, mae, hacía pasta, la gente conocía la marca Lucema, pasta Lucema, y un momento a otro, mae, hubo un fallo en una máquina, la máquina dejó de funcionar, todo se fue a la mierda, la empresa quebró por completo, mae, por una decisión de negocio, ¿sabes? Y todo, cualquier ego o idea, asociación de quién sos vos, tenés que desprenderlo y pasar un muy mal rato hasta que logres salir del otro lado. Entonces, un poco es el agradecimiento constante de puedo hacer lo que estoy haciendo en este momento, qué dicha que lo estoy haciendo, y el constante recordamiento que yo me hago a mí mismo es, yo no me merezco nada, nada de lo que tengo, nada de lo que hago es merecido, o sea, me lo dan de suerte y qué dicha que me lo pueden dar y gracias a la gente que trabaja conmigo y si crees en Dios, gracias a Dios, pero ¿verdad? Es un enfoque en gratitud que yo siento que a veces con los altos y bajos que nos da la vida, a veces se nos olvida un poco que hay que estar agradecidos y que realmente en ese estado mental es cuando atraemos y manifestamos las mejores situaciones en nuestra vida, cuando aprendemos a vivir en gratitud. Total. Entonces, increíble por ese lado. Ahora, retomemos la historia. Vienes acá, tienes la idea del modelo de negocio de No Pasa Nada. Cuéntanos un poco, ya empiezas supongo que agarrar clientes o cómo funcionó el inicio, porque tampoco lo entendemos muy bien y creo que ni la comunidad tampoco. Nosotros, bueno, yo entendía que tenía que crear como una parte, obviamente el ideal fantástico mío era, yo iba a crear ciertas docuseries, basándome un poquito en la idea de Vice, tiene una hora que se llamaba Vice Land TV. Que eran como docuseries muy bien hechas de varios temas. Entonces digo yo, como, que tú añades hacer eso sobre temas latinoamericanos. Y sobre eso yo pongo anuncios y eso paga la serie y chao, vámonos. O se la vendemos a un distribuidor.
Lo que pasa es que, mae, bien, Costa Rica en ese momento mucho menos. Claro. Nadie iba a pagar por contenido digital anuncios. Claro. Entonces empezamos, y yo lo que hago, yo sé trabajar en medios, entonces voy a buscarme un brete, o sea, voy a buscar contratos de producción para pagar todo el cash flow, digamos, de la parte que no deja plata. Entonces empezamos a trabajar un poco en ese formato, consigo un par de contratos produciendo varas, ¿sabes? Como todo, desde anuncios, lo que sea en estados, de comerciales, whatever. Sí, hay una parte más de producción que medio todavía. Exacto. Ajá, ok. Y empezamos a producir ciertas docuseries, empezamos ahí, nos va bien, conseguimos crear 2 docuseries grandes desde el puro principio. Una fue con Salsa Lizano, hicimos la docuserie Autóctono, que esa es una docuserie sobre la gastronomía costarricense, las 7 provincias cubiertas, más un proyecto muy grande que nos dio bastante capital para poder trabajar y nos dio algunos recursos. Súper. Hicimos otra docuserie para Banco Promérica, que era Pasa en la Liga Promérica, que era como el behind the scenes de la Liga Primera División de fútbol. De fútbol, ok. Y eso fue como en el 2020, digamos, que empezamos ahí. Como a bretear esa línea, digamos. Y eso, sí, más comercial en ese lado. Como branded content, digamos. Con la idea de, ok, vamos a producir varas originales también simultáneo a esto. Y es que esto está muy interesante porque si hay alguien dentro de la comunidad que nos escucha que quiere iniciar su medio digital, yo creo que es algo que es muy difícil de descifrar, a menos que realmente, bueno, te sientes a conversar con un mentor, entonces el valor que nos estás dando es increíble. Pero pasa de esa parte comercial y cómo sigue moviéndose, no pasa nada dentro de su proceso. Mae, ahí entonces lo que pasa es que básicamente se nos cierran todas las puertas de crear documentales porque literalmente era ilegal salir a grabar varas. Claro, por la pandemia. Sí, los obligó a ir evolucionando poco a poco. Exacto. Entonces, Kenneth Baldí, que era nuestro productor en ese momento, se sienta y dice, mae, yo me voy a inventar un show donde yo hablo las noticias porque Dima no pudiera grabar. O sea, el mae básicamente dijo, y él lo dice en sus propias palabras, muy vacilón, mae, a mí me van a despedir porque yo soy un productor y no estoy produciendo. Claro. Entonces, tengo que producir mi propio show. Era como, ¿verdad? Ajá. Entonces el mae empieza a producir Welcome to Chepe y... ¿Y en qué se enfocaba ese episodio? Disculpa, mae, ese canal. Mae, Welcome to Chepe resume las noticias de la semana en Costa Rica. Ok. Entonces, para los que no saben qué es Chepe, es Costa Rica, por si nos escuchan en otro lugar o en otro país de Latinoamérica. Mae, y entonces, el mae empieza en esa vara y le empieza a ir súper bien porque en ese momento todo el mundo estaba pegado a qué va a pasar en Costa Rica, ¿sabes? Claro. Se va a acabar el mundo. Literal. Y en ese momento también tenemos otra chica, Giri Uribe, que hacía lo importante, que hablaba sobre las noticias, pero a manera internacional. Y entre los dos estaban como llevando, lo que podíamos, ¿verdad? Empezamos... Claro. Kenneth y yo un podcast en la choza, porque solo eso podemos hacer, se llama ¿Qué pasa? No pasa nada, que agarró un seguimiento de culto enorme desde el principio, porque nosotros nos sentábamos a hablar como de un tema y caíamos en existencialismo y no sé, era muy denso, tiene su propio como vida de culto underground ahí que existió. Danos un poco de valor en la distribución. ¿Dónde estaban distribuyendo todo ese podcast y todo? Eso era en la época antes de TikTok, realmente como hoy lo conocemos, y antes de los Reels. Entonces era IGTV. Era como cuando... O sea, era en Instagram, en IGTV cuando podías poner videos. Y en YouTube. Entonces, digamos, y Spotify, lo que sea. Pero, digamos, en YouTube tuvo como su vida más grande y en IGTV los clips de nosotros hablando mierda eran como enormes y pues, como una subcultura de gente rara que también quería ver a gente rara hablar. Y eso siguió así, siguió como creciendo un poco, las cuentas de Instagram siguieron creciendo. Yo desde el principio tenía muy organizado qué era el modelo que quería copiar de los medios gringos que yo seguía. Entonces era como que quiero tener una línea de comida, una línea de tecnología, una línea... pero progresivamente agregando a esos. Pero eso fue evolucionando a partir de la idea de venir y hacer cosas comerciales. Ajá. O sea, docuseries, sí. Sí, docuseries, pero viene a partir de esa idea, entran en la pandemia y todo tu cabeza y tu pensamiento empieza a evolucionar debido a... Más o menos, sí, mae. O sea, y todo el formato de trabajo también fue como volver un poco más realista sobre... Claro. Cómo funcionan las varas, ¿verdad? Yo vine, mi primera producción cuando yo vine fue enorme, o sea, yo hice una vara que se llama Pilotos, me acuerdo que me traje un DP de Estados y grabamos una vara y me llamé a Fede, caramba, saludos Fede, y hicimos esta prodo súper chusa, pero ya entrados en la vara fue como que si queremos producir contenido constante, bro, cálmese, o sea, no puede estar en esta vara. Entonces, pero entonces con el tiempo empezamos como pick and choose los proyectos que podíamos invertir más o menos, y desde entonces
y el medio ha ido creciendo, mae, se convirtió ya ahora, digamos, me atrevo a decir, en el medio digital joven más grande del país. Ya estamos creciendo internacionalmente. Increíble. Y sí, man. Y es impresionante la capacidad de respuesta. Yo me acuerdo que estaba en Los Ángeles y pasó lo de Trump. Ya tenían un carrusel, tenían videos, tenían todo. Yo dije, wow, acaba de salir una noticia así hace 2 minutos y no pasa nada, estar respondiendo inmediatamente. Que eso es una de las cosas que más les admiro, que es la estrategia detrás de cómo mueven ese medio. Y no sé si nos puedes dar un poco de valor de cómo pensás y cómo coordinás con tu equipo para también que las personas se lleven un poco de valor en ese tema de estrategia. Claro, mae. Mae, es el equipo, o sea, es el equipo, toda la gente que está detrás. Somos 2 editoras de video que están constantemente ahí, más yo, digamos, yo soy como, bueno, soy la, ¿verdad? De accounting hasta HR y editor. Pero digamos, son 2 chicas que editan el 90% del contenido, una periodista de Costa Rica, un periodista de internacional, un mae que lleva como finanzas y como behind the scenes videos, Lauren, por supuesto, que también es Zoila, hace de todo. Tenemos como diferentes podcasts también, entonces ahí como agregados. Pero sí, es como, mae, y además creo que hemos creado una cultura de trabajo muy bonita donde todo el mundo le gusta usar muchos sombreros. Tenemos profesionales de comunicación, como de periodismo, o que cumplen en las 2 funciones. Entonces, de otra día, bueno, ahora estoy hablando con el crew y era como, y la chica que es nuestra editora también presenta La Vara de Nada de Noche porque a ella le apasiona el proyecto. Claro. Entonces, es un poco eso. Y sí, nosotros tenemos una estructura muy clara, como de cuánto contenido sale por semana, cuál es la expectativa que cada persona tiene que cumplir de ese contenido base, digamos. Cuánto tiempo, dice que ya son 5 años, entonces, ¿verdad? Por supuesto, pero ese es el valor que todos nos encanta ¿verdad? Escuchar. Es cuántos son los clips que salen por semana específicamente, a qué hora se postean, cuántos son por editor que se genera, cuánta carga puede llegar un editor de video que se correlacione a la carga de un periodista que puede escribir la cantidad de reels, porque no tiene sentido que escriba un montón de contenido, versus cuántos posts, swipe posts, ¿verdad? Y eso es como lo base, es una estructura que ya existe, y encima de eso, y a veces le decimos como cuando el Papa se muere o le disparan a Trump, o, ¿verdad? Que es como, bueno, corran, ¿sabe? Como saquen algo. Y ya tenés un equipo activo a la respuesta. Sí, y eso, también eso es como muy llevadero, por lo menos en la parte periodística, que es muy normal, ¿sabes? Como que todo el mundo está esperando, y si el Papa el Chile se muere, bueno, hay que, ¿sabes? Sacar a hacer algo al respecto. Creo que cada día esa noticia es menos impactante. Pero eso es como la preferencia, ¿verdad? Claro. Me genera curiosidad cuando ustedes hacen el cambio y empiezan a sacar este medio de noticias en la pandemia, ¿cómo estaban sobreviviendo? De nuevo, en ese momento todo es producción externa comercial. O sea, entonces, ahorita nuestro modelo de negocios, nosotros tenemos como 5 verticales de monetización diferentes. Tomen nota, porque aquí el valor que se está dando es impresionante. Entonces, como que creo que cualquier negocio de contenido digital tiene que estar muy diversificado. Entonces, de las varas más obvias como el merchandising, ¿verdad? De las camisas que vendemos, de la camisa que picha todo, o lo que sea, hasta eventos, y pasando por las 2 varas principales, que es la venta de anuncios, que ya ahora sí, por dicha existe y está ahí, contenido branded content y demás, y la parte de producción externa, porque hemos creado un portafolio de credibilidad muy amplio de que somos buenos haciendo contenido digital. Y comunicando. Exacto. Entonces, muchas empresas, en especial como más legacy companies, como grandes, que ocupan una estructura un poquito más corporativa, nos buscan porque nosotros tenemos todos los requisitos corporativos para poder trabajar con una empresa corporativa. ¿Y cuál dirías vos que es el secreto para poder lograr construir ese medio como lo has hecho vos? No sé, a ver. O sea, déjame pensar. Lo hablo como tal vez más como no tanto en el secreto de negocios, sino en el secreto de la mentalidad, porque recuerda que aquí en The Creator Sense nos enfocamos mucho en el mindset, y me imagino que tener un equipo que estar activo a la reacción, que se cae un deal por acá, que esto y que lo otro, o sea, hay muchas cosas pasando. Entonces, lo que me gustaría ver de vos un poco más es la mentalidad de cómo abordas tantas cosas pasando. Son 5 pilares en tu negocio, cosas pasando en el mundo que tienen que estar activos a la respuesta. Entonces va más como por ese lado. Tim Ferriss dice que cuando uno crea algo, al corto plazo lo más importante es la intensidad, y a largo plazo lo más importante es la constancia. Y uno no puede confundir, ¿verdad? Como no puede sacrificar una por la otra. Entonces, yo creo que al puro principio eran,
semanas de no dormir y editar y editar y no había nadie que delegarle nada. Entonces, si yo quería grabar algo, tenía que editarlo, tenía que sacarlo, tenía que venderlo, tenía que moverlo, tenía que postearlo, ¿verdad? Con el pequeño equipo que teníamos. Entonces, era muy, muy, muy intenso. Sigue siendo muy intenso, pero por dicha cada día hay más gente que pueda apoyar en el proceso. Claro. Y ya, digamos, no me preocupa tanto mantener ese nivel de intensidad ahora me preocupa más, cómo logramos hacer esto semana a semana, con el mismo calidad, con el mismo producto, y mejorando poquito a poco sin sacrificar esa constancia que ya tenemos. En especial cuando tener la responsabilidad, por ejemplo, ya sea una audiencia, como algo como Welcome to Chepe, digamos, que tiene una audiencia y si fallamos en postear algo, hay preguntas, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sí, ellos están esperando ver contenido ya. O peor, tal vez cuando tienes un cliente, digamos, entonces, no sé, ahora estamos trabajando con Max Energy en el Baño Rosa, que es una vara de DJs. Entonces, dime, si no estás posteando, ya tenés un contrato, ¿sabes? Ya no es, uy, no la pelamos. No, ahora le debes un contrato de contenido a alguien que te está pagando un dinero por algo que estás haciendo. Entonces, es un poco esa responsabilidad por allá y eventualmente, espero, haya una responsabilidad a inversionistas o una responsabilidad a, ojalá estemos en el mercado abierto, a nuestros stockholders, ¿sabes? Como que la responsabilidad inherente sigue creciendo un poco. Entonces, creo que eso es, para mí eso ha sido un poco y también, siempre menciono esto, pero creo que es importante mencionarlo cada vez que hablo sobre estos temas. Estoy muy consciente, muy agradecido de las posiciones en las que yo he tenido para poder hacer esto. Y creo que a pesar de que, a ver, como lo más difícil que uno hace, y no hay forma de relativizar las 100%. Experiencias humanas de 100%. Dificultad, ¿verdad? Pero a pesar de eso, creo que hoy estoy acá, por un conjunto de situaciones muy buenas, algunas malas, otras difíciles, pero que siempre me gusta decir como, todo esto se dio porque a mí se me dieron ciertas oportunidades y yo estoy muy agradecido por esas oportunidades y entiendo que eso no es igual para todo el mundo y que ojalá si algo lo que digo alguien puede tomar algo, pero también estar muy anuente a es difícil y, ¿verdad? Y es complicado y sí, yo tuve la oportunidad de ir a Estados y entender el mercado gringo que me podía traer para acá. ¿Verdad? Y había el hueco incluso para... Sí, exacto. Te entiendo. ¿Qué hábitos tenés vos que para los que te admiramos en todo este tema? Pero yo sé que detrás de todo este manejo de presión y todo hay un Pietro muy saludable y con buenos hábitos. Entonces, cuéntanos un poco de cómo son tus rutinas también para aprender no solo de tu negocio, sino también de vos. Fijo. Yo estoy lleno de hábitos, no sé si todos son saludables, pero son obsesivos. Yo soy diagnosticado obsesivo compulsivo, entonces tengo un montón de varas que hago. No sé, a ver, me trato de levantarme casi siempre temprano. Durante algún tiempo fue muy compulsivo querer levantarme a las 4:50 de la mañana, solo porque Jocko Willink se levanta a las 4:50 de la mañana. Ya no hago eso porque me duermo tarde a veces, entonces no es tan saludable. Y hay que aprender que no todos los hábitos que le funcionan a una persona nos funcionan a nosotros. Exacto, pero lo encontramos. Tipo 5:30, 6 me despierto. Voy al gimnasio, trato de ir todos los días, normalmente. Trato de preocuparme mucho por dormir bien. Ahora, me di cuenta que dormir bien es una de las varas más grandes. 100%. O sea, antes era como, el sueño está por allá, pero el sueño es mucho más importante de lo que uno cree. Ahora incorporé en los últimos años en mi vida el jiu-jitsu, que es de mis varas favoritas. Soy malísimo, pero lo disfruto mucho. Qué bueno. Me aplastan tieso y parejo, pero es una vara muy agradable de hacer. Si les gusta sudar con otra gente, es súper vacilón. Buenísimo. ¿Qué más? Soy muy cuidadoso con la comida, digamos, soy muy necio con la vara de la jama. Hace como 1 año y medio, 2 años, básicamente dejé de tomar. No por nada, o sea, todavía me tomo una birra, 2 birras a veces por semana, pero sentía que el guaro, y además en nuestra cultura, está sobrenormalizado. Entonces me di cuenta, experimenté, yo era un despiche, o sea, yo tomaba mucho guaro, hacía fiestas, lo que sea. Pero me di cuenta que las consecuencias de cómo me sentía después de la vara, y dejé de hacerlo, y todo mi panorama de cómo pienso sobre ciertas cosas cambió. Claro. Entonces, era como el último eslabón que me faltaba, como que tenía la comida muy bien, el ejercicio muy bien, pero todavía tomaba. Entonces era como, qué raro. De vez en cuando me canto un buen Negroni, pero es más, cojo como mis lugares a dónde hacerlo.
Y, mae, trato más que nada como, ya que logré bajar esa vara de la intensidad que te decía, ¿verdad? Como que esos primeros años, ya son 5 años, entonces... Sí, ya vas teniendo madurez en tu industria, ya vas entendiendo cómo se mueve todo. Logré como bajar las revoluciones un poquito y entonces trato de no ofuscarme o estresarme tanto. Creo que al principio... Creo que es algo por lo que pasamos todos los dueños de negocios, que el combate por el estrés y la certidumbre y la presión y etcétera, hasta que uno empieza a darse cuenta que uno se vive así, se acaba todo el juego en 5 años de tanto estrés y tanta presión. Ayer o hace 2 días venía hablando con Lauren y es de como, mae, porque estamos en un proceso muy bonito de ciertas barras de crecimiento de la empresa, por dicha. De como, mae, ¿qué me diría a mí mismo de hace muchos años? Y yo diría como, mae, bretee con la misma intensidad, o sea, como haga todo lo que está haciendo, pero no se preocupe tanto por si va a salir o no va a salir, como que eso viene en el camino. Solo hágalo, porque al final todo pasó. Al fin y al cabo es hacerlo. Exacto. Porque o sea, si sale bien, sale mal, si gusta, si no gusta, son acciones que no podemos controlar, o sea, uno lo que puede hacer es hacerlo. Entonces, creo que eso nos pasa, o le pasa mucho a la gente en realidad, incluido a mí de vez en cuando. A veces pensamos demasiado, sobrepensamos mucho las cosas. Una vez que ya hicimos algo, ¿qué resultado va a tener esto y lo otro? Y son cosas que no podemos controlar. Entonces, básicamente es nada más acción, consistencia, disciplina y mantenerlo a lo largo del tiempo, así como lo comentas vos. Total, sí, eso ha sido como no buscarme tanto, no estresarme tanto por más, sino nada más hacer la vara y esperar a que salga y sí, mantener esa resiliencia un poco, nada más de darle los buenos y los malos momentos. Sí, me gustaría hacer un cambio de tema súper random, adelante. Pero me encanta el logo. ¿Por qué una carita feliz? No pasa nada. O sea, ¿de dónde nace eso? Lauren odia esta historia. Qué bueno. La verdad es que Lauren es como un artista real, ¿sabe? Como que yo juego de artista. Ser director de cine es como pretender. Lauren como que tiene talento, ¿sabe? Como que ella puede dibujar algo. Ella puede verte a vos y voy a pintarte. Entonces, cuando estamos empezando la vara, a mí me gustaba como un logo simple, no sé qué. Entonces empiezo yo, y yo soy muy, en ese momento además, soy muy mal avanzado y muy intenso para las varas, ¿verdad? Entonces empiezo a mandarle ideas a Lauren, como, me gustaría esto, me gustaría esto, me gustaría esto. Lauren, siendo una persona de background de arte real, se toma su tiempo, hace un sketch, no sé qué. Entonces la verdad es que un día estoy yo en Photoshop y literal solo como que agarré el cursor y hice como la peor carita porque es muy desorganizada. O sea, si vos la ves es un despiche la carita. Súper interesante, me parece. Le hice como otro ojo y smiley y lo mandé y le gustó. Y fue como, madre, qué cólera, como, esto está bien, vamos a usarla. Y la empezamos a usar casi como un placeholder y la vara quedó. Y quedó, y quedó, y quedó, y quedó. Ahora, como los colores que se ven como en 3D difuminado, eso fue Lauren de un rediseño. Nosotros empezamos, la carita era como... Sí, pero nació de eso. De eso. A veces las mejores ideas salen así. Super X, yo siendo un intenso y la vara quedó así. Sí, eso increíble, ma. ¿Qué viene para No Pasa Nada? Siguen creando proyectos, pero básicamente ¿para dónde van? Si puedes darnos aún más valor en ese tema, seguimos aprendiendo. Fijo, mae. Mae, que estamos creciendo el medio mucho ahorita, por dicha. Ya logramos incursionar un poco más a la parte de... ¿cómo se llama esto? Media buy, de anuncios comerciales, perdón por el Spanglish, pero todos los términos están en fucking Spanglish. Y además yo soy un agringado por mi chiquita. Entonces ya estamos haciendo como mucha compra de comerciales dentro de la empresa, que eso nos está liberando de capital para más crecimiento, mae. Pero esos comerciales salen dentro del canal. Sí, dentro de los podcasts. O sea, ustedes tienen sus mismos podcasts, sus mismas noticias y todo va saliendo a la mitad. Exacto. Entonces, como que esa ventana se acaba de empezar a abrir un poco más. Increíble. Que eso, básicamente nuestra estrategia es marginar lo mínimo posible nosotros y reinvertir en más personal, más gente, más contenido. Entonces, por hecho estamos pudiendo crecer la operación local y ya estamos empezando a ver otros mercados regionales e internacionales, que estamos pensando entrar a... Nos gusta mucho la idea de México y Colombia. Wow. México, obviamente, es un volumen enorme de gente. Colombia creo que tenemos como cierta similitud de interacción entre los ticos y los colombianos, un poco más cercanos que la cultura mexicana, y regional, pues porque tiene sentido y estamos cerca, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, demás. Pero eso es como el futuro. Buenísimo, man. Esto va un poco más para las personas que quieren empezar a crear contenido, pero vos
ya con tanta experiencia y sobre todo que también has abordado temas políticos donde todo el mundo tiene una perspectiva y otra, ¿cómo llevas esos comentarios que no son tan positivos? Creo que eso es súper importante porque a muchas personas no hacen contenido por el que dirán, pero realmente si tuvieran una mentalidad, que vamos a aprender de vos aquí, creo que les sería mucho más fácil tomar acción. Mae, a ver, como te digo, yo es que he tenido reacciones negativas a mi contenido desde que empecé cuando tenía como 12 años. Sí, desde el YouTube, o sea, es algo con lo que creciste. Okay. Decir que me bulleaba a mis compas por ser, ¿verdad? Entonces era como las capas de madurez. Creo que, a ver, hay diferentes reacciones. Por un lado están los contenidos generales de redes sociales, que esos no te deberían de importar, porque los comentarios, dime, yo, por ejemplo, que hago tanto contenido, nunca comento en nada. Solo comento en algo si me gusta muchísimo o si siento la necesidad de como de cagármela a alguien, pero no lo hago porque sé que la persona va a sentir un mal ride, entonces no lo hago. Entonces creo que son como los extremos en redes sociales. Vas a ver la gente que más está metida en la vara o más no le gusta, pero en mi opinión, y yo creo que muy cierto es, normalmente los comentarios negativos son un reflejo 100%. De las personas en su momento que están, ¿sabes? Como que, tengo un mal día, veo una estupidez, me la voy a cagar, X. Es otra vara si es como una ola de cancelación o algo así, que eso ya es otros 10 pesos, que eso sí es muy duro y es muy feo. A mí me ha pasado un montón de veces. Pero es lo mismo, mae. Creo que, a ver, creo que si estás seguro de que estás haciendo cosas desde un buen lugar y estás seguro de que tienes una buena intención y estás seguro de que lo que quieres hacer o las palabras que estás tratando de decir son con un impacto positivo o artístico o lo que sea, no te debería importar cuál es la reacción de afuera, porque vos sabes por qué hiciste las varas. Si alguien te saca de contexto, si alguien te dice tonto, si a alguien no le gusta la forma que hablas, si alguien, bueno, X, soy yo, y yo no le voy a caer bien a todo el mundo. 100%. Eso no importa. Entonces creo que es eso, es como estate muy seguro de quién sos vos y por qué vos haces las varas, y si vos estás cómodo con quién sos, adelante. Ahora, si no estás cómodo con vos mismo, bueno, son otros 100 pesos. Otro tema totalmente. Siempre me gusta recalcar mucho la importancia de crear contenido, y vos que tenés básicamente tu negocio full metido en contenido digital, ¿qué recomendación le podrías dar a las compañías que todavía no se han dado cuenta de la prioridad que es crecer una presencia digital? Sobre todo vos que estás también en el mismo mercado. Que me contraten, no. No, a ver, mae, es complicado, ¿verdad? El otro día estaba pensando en esto, porque creo que las empresas tienen un problema muy grande. El primero es que es muy difícil contratar a alguien, porque, digamos, contratar para vos, para la empresa, porque creo que las carreras de mercadeo y publicidad, digamos, si vos estudias merca o publicidad y llevas 4 años de la vara y salís, el mercado en el que te vas a encontrar es muy diferente al que iniciaste estudiando, porque 100%. Esta vara cambia por mes. Entonces, 100%. Yo no culpo a los profesionales de esta vara porque qué chiva, pero ¿cómo le llegas? Entonces, lo mismo que si estudiaste cine, pues o audiovisual, estás transicionando una industria que es complicada. Entonces, yo creo que a una empresa, contratar a un profesional de esta vara es compleja. Creo que ahí, si van a contratar, creo que es pensar en alguien que pueda procesar que tenga un proceso creativo más allá de una experiencia técnica. Claro. ¿Sabes? Como que es más importante que la persona entienda por qué algo sirve que saber cómo hacerlo. Por eso tenemos Viral Content Academy. Exacto. Que es nuestro patrocinador principal en este podcast, pero sí, para ayudar a dueños de negocios a educarse específicamente en el por qué algo funciona y algo no, para que cuando llegue Pietro sepan decirle, mira, me gustaría esto y esto y esto, sepan cómo pedirlo y que ahora sí los resultados se vean reflejados dentro de su proceso. Total. Y después, digamos, si están haciéndolo ellos mismos, digamos, como aprendiendo a hacerlo, la importancia del contenido, yo creo que es porque es simplemente lo más masivo en este momento. Claro. ¿Sabes? Es la respuesta obvia. Si vos querés mover tu producto, tenés que estar haciendo varas de impacto. Pero, aquí lo difícil es qué es ese impacto. Porque un video por un video, 100%. ¿Verdad? Es muy 100%. Complejo. Entonces, yo creo que hay este mae Chris Williamson que tiene un podcast que se llama Modern Wisdom, que se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, la primera prueba del contenido debería de ser si vos lo verías, si vos disfrutás lo que vos haces. O sea, si vos podrías sentarte a ver un contenido que vos hiciste y decir, wow, eso fue entretenido. Si la respuesta no, entonces qué complicado. Pero vos tenés que poder disfrutar tu propio contenido
Y ese es el primer paso. Y después de ahí viene todo lo demás. Entonces, pero el por qué hacerlo, porque es lo más masivo. O sea, si no están haciéndolo, de ahí que duro. Pero el cómo debería empezar por, ok, yo disfruto ese contenido que hice, me parece gracioso, emotivo, whatever. Entonces, ahora sí, sigue haciéndolo. Mae, vos que ya tenés tanta experiencia y has estado tan metido en el mundo del contenido, ¿cuáles podrían ser diferentes factores que nos podrían ayudar a crecer nuestros canales? Y, mae, si supiera eso, así como tan metódico. Pero a ver. Pero vos has hecho ciertas prácticas como ser consistente, ser disciplinado, estar posteando. ¿Qué nos puedes tirar? No tiene que ser tan técnico, porque recuérdate que aquí nos enfocamos más en el mindset, que eso es lo que va a cambiar todo. Pero, ¿qué nos puede ayudar a realmente empezar a crecer nuestros canales? Mae, creo, a ver, en tratar de hacer varas, como te digo, es que creo que es como, puta, el buen contenido, que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Como el buen contenido, ¿qué es un buen contenido, verdad? ¿Cómo se le llega a ser buen contenido? Pero el buen contenido habla por sí solo, ¿sabes? No hay forma. Yo sigo mucho, durante meses o años pasé como, ¿qué, este hook o esta vara? Y hemos tratado diferentes cosas. Pero yo creo que al final del día, vos, si ves un video que le fue muy bien, o un video que le fue muy mal, es simplemente porque el contenido fue muy bueno o muy malo. Claro. O sea, MrBeast dice, si usted le cambia el A de algoritmo a audiencia, todas sus frustraciones se vuelven más sobre su contenido que sobre lo que estás viendo. Claro. Entonces, no sé, por ejemplo, te puedo decir, uno de los clips más virales que tenemos es mi veterinario, hablando sobre cuándo es el momento correcto para poner a tu perro a dormir. Uf, wow, muy profundo. Denso, profundo, horroroso. Denso, sí. Pero dice, yo veo ese clip, yo cada vez que veo ese clip casi me pongo a llorar. Claro, porque te transmite una emoción. Y es real, y es el mae al chile. O sea, es una conversación muy honesta con el mae. Es una, ¿verdad? Otros clips súper virales míos, no sé, Javier Quiroz hablando sobre su historia empresarial. Es un momento muy real, algo que él nunca ha hecho antes, contando una historia muy única. Digamos, no sé, clips de podcast, por ejemplo, o de noticias, y no sé, Eduardo contando una noticia que es súper viral del momento, de una manera muy bien contada, con el correcto B-roll. Entonces, cuando realmente me pongo a analizar qué es lo que hace un buen contenido, es intrínseco a esta nueva idea de te gustó o no te gustó. Que para mí eso al final del día también es un toque de tener buen gusto, que eso ya es un poco más arte y más esotérico, pero yo creo que el gusto sí es importante y tener buen gusto y generar. Y para eso lo primero que tienes que saber es qué te gusta a vos, tener muy claro por qué esas varas te gustan, ¿sabes? No sé, a mí me gusta un tipo de cine muy específico y entonces yo, porque me gustaba ese cine, supe decidir esto sí y esto no, y ahora yo voy a perseguir este tipo de cine. ¿Dirías que la clave para crear contenido es consumir contenido? Sí, y consumir el contenido y saber qué te gusta, ¿sabes? Y a ver, vos podés sacar ideas para TikTok de series de los 90 de Japón, ¿sabes? No tenés por qué. Podés ver cine de Hong Kong de los 80s y decir, uy, qué chuzo la estética de Jackie Chan y cómo nació. Claro. Y me voy a jalar eso a mi contenido y vas a crear una vara súper única y súper especial porque es lo que te gusta, ¿sabes? Claro. Creo que muchas veces caemos en perseguir algo que ni siquiera nos gusta, pero es como, ok, pero entender qué es lo que te gusta para generar gusto y de ahí saber. Y ahí vas a llegar a tu nicho. Y a ver, no vas a abarcar todo el internet, vas a llegar a un nicho. Y hay otra gente que le gusta lo que a vos te gusta. ¿Cuál crees que sería la clave para poderse segmentar bien en un nicho y hacer contenido que atraiga realmente a las personas que queremos atraer? Aquí estoy aprovechando para que aprendamos mucho de vos. Yo estoy tratando de darle respuestas, son preguntas como. Pero, diría lo mismo, diría mantenerte constante y fiel a lo que vos crees que es bueno. Ok, súper. ¿Sabes? Como es esa fidelidad a. Yo estoy muy convencido, pues no sé, te pongo por ejemplo mi podcast, Pietro Lacón, ¿verdad? Yo tengo una idea de cuáles son las conversaciones que quiero llevar y solo me siento con gente que al chile encuentro interesante. Claro. ¿Sabes? Como gente que yo digo, ok, no me importa si la gente las conoce, si son populares o no. Digamos, no sé, hace 3 semanas estuve a Henriette Raventós. Henriette Raventós es la genetista más importante de Latinoamérica, diría yo. O una de las, me mata si dice que es, pero una de las más importantes de Latinoamérica. No tiene muchos views en YouTube, no tiene muchos views en Spotify, no tiene muchos. ¿Por qué? Porque no es un nombre tan grande como decir Javier Quiroz o Hernán Jiménez, ¿sabes?
pero yo considero que hablar con ella es fascinante, claro. ¿Sabes? Es una locura, es una eminencia. Ella ayudó a hacer el proyecto del genoma humano, ¿sabes? Es muy poca gente. Entonces, creo que es como, eso es, yo me mantengo fiel a el contenido que a mí me gusta y de ahí salen clips que pueden hacerse virales o no, pero si me mantengo fiel a eso, yo sé que cada 2 o 3 semanas, ¡pum!, 1 millón de vistas en un clip. Claro, claro. Muchísimas gracias, porque es muchísimo valor el que nos has dado en todo este tema de contenido y sobre todo por si alguien está interesado en también crear su negocio online en medios digitales, pues también una persona como vos que tiene tanto bagaje, pues nos enseña muchísimo. Siempre me gusta cerrar el podcast con un aprendizaje o una lección que le puedas dar a las personas que quieren cumplir su sueño, que quieren cumplir sus objetivos, que quieren montar su canal en medios digitales. ¿Cuál sería? No va a ser fácil, pero no por eso no lo tienen que hacer. Háganlo. Y háganse la pregunta de por qué yo no. O sea, ¿por qué no puedo ser yo? ¿Por qué no? En lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo ser la persona que hace tal vara? Y creo que si uno se hace esa pregunta todos los días, por más difícil que sea el momento, vos vas a poder llegar a lograr esa vara. Muchísimas gracias, brother. La verdad es que muchísimo aprendizaje de tu mentalidad, de tu modelo de negocio. Yo sé que te hice preguntas muy complejas, pero nos ayudan a las personas que están iniciando en contenido digital o que tienen sus negocios, pero no están en ese nivel en el que te encuentras vos, a que ellos con esos pequeños conceptos y herramientas de valor que nos estás dando puedan empezar su proceso también. Entonces te agradezco muchísimo por el espacio y nos vemos pronto. Pura vida, mae, fijo. Espero que haya sido útil algo de lo que dije. Buenísimo, mae. Bueno, un placer. Pura vida.